Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy ha concluido el juicio contra el fiscal general del Estado, que ha quedado visto para sentencia, y en él hemos asistido al espectáculo formidable de un abogado del Estado que figurará el día de mañana en la lista de los 5 personajes más trepas del mundo, haciendo una encendida defensa no del Estado, sino del fiscal, atacando a la UCO, atacando a la Guardia Civil. Es impresionante lo que hemos visto en este juicio porque significa que, aunque no se note, el Estado de Derecho se ha roto. Es decir, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado están trabajando para el gobierno, no para el Estado. Esto es terrorífico. Nos pone a todos en grave riesgo, todos los ciudadanos, claro. Hay en España algo peor que la ideología. Y es la profunda corrupción moral del país entero. Hemos visto estos días cómo Diana Morant, la candidata socialista a la Generalidad Valenciana, explicaba, y para ella era enteramente lógico, que no atendió las llamadas del general Gampampols pidiéndole ayuda para la reconstrucción, porque en realidad esto era una maniobra de la derecha de Mazón para tratar de legitimarse poniendo un militar y que ella no iba a entrar en el juego. Hemos visto ese prodigio que se llama Pachi López, Pachímedes, en las Cortes, elogiando la empatía del gobierno con las víctimas de Valencia y reprochándole al Partido Popular su falta de empatía con las víctimas. Y hemos visto a Teresa Rivera, principal responsable político de todo lo que falló en la Riada, solidarizándose con las víctimas. Es impresionante porque esto no es una cuestión ideológica. Es que todos los socialistas son iguales, no es verdad. No, es mucho más que esto. Es decir, es gente que ha convertido la política en una enfermedad moral. No tiene ningún sentido de lo que están haciendo, de cuál es su función. Y vale lo mismo para estos diputados como para estos ministros o exministros o para esos abogados del Estado que, llegados a su puesto, no se comportan en función de tal, no cumplen con su deber, sino que se subordinan a una mecánica de poder que prescinde por completo del interés general. Yo entiendo que esto a mucha gente puede parecerle ya, no sé, un angelismo, ¿verdad? Pero eso es justamente por el grado de corrupción moral que se ha llegado en la sociedad española, que ha perdido de vista lo fundamental, que es aquello que los clásicos llamaban el bien común. Vamos a ver, la política solo se legitima si atiende al interés de la polis, o sea, de los ciudadanos, de la gente. Si no, sobra. Al revés, solo hace daño. Y en España hemos llegado a una situación en la que buena parte, ya no solo de los políticos de carrera, como Pachímedes, sino de los propios funcionarios, de los altos funcionarios del Estado, no están trabajando para la sociedad, para el país, para el bien común. Están trabajando por intereses completamente espurios. Por eso digo que en España tenemos un problema que no es político, es moral. Y a veces me temo, escuchando a algunos, que también psicológico. Así que lo que venga después no puede ser simplemente un relevo de cargos. No. En España hace falta una auténtica revolución interior y eso va a ser más complicado de conseguir. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Ha pasado un poco de todo. Vamos a ir contándolo por su orden. Ojo, mirando fuera también, porque aquí, y es lógico también, en fin, estamos con nuestro ombligo Pedro Begoñista y no nos enteramos de cosas que están pasando fuera que son muy preocupantes. Titulares. Bueno, hemos tenido el informe del abogado general de la Unión Europea en el Tribunal de Derechos Humanos sobre la amnistía. ¿Qué dice? Dice más o menos que cuando en la playa la bella Lola su lindo talle luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Es decir, dice que sí, dice que no, y dice que una cosa y lo contrario. Vamos a ver, es un informe hecho para legitimar la amnistía, es eso simplemente. Bueno, en fin, lo comentaremos con con los picos juristas en la mesa, lo comentaremos a fondo. Pero vamos, que si alguien esperaba que en la Comisión Europea fuera alguien a decir golpistas catalanes, no, para nada, lo veremos. Concluye por lo demás, como hemos contado, el juicio contra el fiscal general del Estado. Hay que recordarlo siempre, que no es un litigio entre el fiscal y Ayuso,
sino que parte de la denuncia del Colegio de Abogados de Madrid contra la Fiscalía de Madrid por haber vulnerado el derecho a la defensa de un ciudadano. En un segundo momento el fiscal general dice, asumo toda la responsabilidad y se mete él solito en esto. ¿Y ahora dónde estamos? Pues mirar, estamos en uno de los espectáculos más bochornosos que hemos visto en la vida. Con todos los respetos a las puñetas de los tribunales, el hecho de que un acusado se siente en el estrado con la toga puesta me parece que es un insulto a todos los españoles que jamás tendremos ese privilegio. En España no todos somos iguales ante la ley. Hablábamos de enfermedad moral. Atentos al asunto porque Nadia Calviño confiesa que presionó al Instituto Nacional de Estadística para modificar para bien las cifras del Producto Interior Bruto español, las cifras de crecimiento. Mire usted que esto lo contamos aquí. Mire usted que contamos que el cese, porque fue un cese, del máximo responsable del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en su momento. Mire usted que José Ramón Riera ha venido contando, y en la campaña que le han hecho, el gobierno está contando mentiras. Pues sí, la propia Calviño lo dice. Y esta señora está presidiendo el Banco Europeo de Inversión. Es que habría que echarla de allí ya. Y de paso, por cierto, rectificar toda la serie de mediciones del INE de los últimos años, porque ya sabemos que son falsas. En fin. Claro, que tiene que echarle... No será Ursula von der Leyen, pero que casi mejor. Vamos a ver. Entre la semana pasada y hoy, Ursula von der Leyen, que solo es la presidenta de la Comisión Europea, no es nada más que eso, nos ha anunciado su intención de crear una agencia de inteligencia, o sea, de espionaje europeo, por encima de las respectivas agencias de inteligencia de las naciones miembros. Nos ha anunciado la imposición, y nunca mejor dicho, de un impuesto europeo hasta la cifra de 44.000 millones de euros para todos los ciudadanos europeos. Porque sí, nos han renovado el pacto migratorio, para gran irritación de Hungría, que no lo ha firmado, ya veremos lo que pasa con ese pacto, para consolidar la situación de porosidad insoportable de nuestras fronteras. Y por supuesto que hay que seguir ayudando a Zelensky contra Rusia. Pero vamos a ver, ¿la Unión Europea nació para esto? Porque es que no nació para nada de esto. Claro, que nos pasen otra vez el contrato, ¿no? Bueno, lo comentaremos. Y se cumplen 10 años de la masacre islamista del Bataclan en París, de la sala Bataclan, que dejó un montón de muertos. Y 10 años después, ¿sabe usted cuál es el paisaje? Vamos a pasear por Francia, vamos a pasear por Holanda, ahora se dice Países Bajos, vamos a pasear por Bélgica y vamos a ver cómo todo aquello que en aquel momento nos sorprendió se ha convertido en lo cotidiano. Y no son, o no solo, bandas islamistas, son bandas delincuenciales que se han hecho con el control a tiros de buena parte de las grandes capitales europeas. Y Úrsula con los impuestos. Lo veremos también. Veremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de estar entre vosotros. Muy buenas noches. Llueve. Bien. Llueve, ¿verdad? No, pero bien. Está bien que llueva. En fin, que claro, eso tenía que hacerlo. Tiene que llover. Ahora también. Ahora también. José Ramón, bienvenido, buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? Buenas noches. Realmente el espectáculo del fiscal general del Estado es muy preocupante, ¿no? Porque hemos llegado a un punto que las instituciones están tan degradadas que no se respeta ningún tipo de decoro, es el mínimo decoro, ¿no? Y después la chulería, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿qué es esto de ponerse la toga y las puñetas? Usted es un presunto delincuente, señor mío. Y no entiendo cómo el presidente del tribunal no le dijo, perdone, usted no puede ocupar los estrados ni venir tocado. Usted es un acusado, ¿no? Es un investigado, acusado, procesado. Entonces haga usted el favor. O sea, también hay que decir que hay mucha cobardía, ¿no? Es decir, que si todos pusiéramos si todos fueran puestos en su sitio por quien proceda, quizá las cosas irían mejor. Pero este tipo de desfachatez de algunos va acompañado de la timidez o la pusilanimidad o el encogimiento de otros, ¿no? Y es auténticamente una pena. Y el servilismo.
Porque el discurso del abogado del Estado, este caballero, creo que se llama Ocio del Ocio, una cosa así, ¿no, Ignacio? Es para no creérselo. Yo no he visto un pelota más grande desde mis tiempos de escolar. Impresionante, ¿eh? En fin. Sí, lo que pasa es que ser un adulador de una gran figura, bien sea política, intelectual o no sé, científica, pero ser pelota de alguien que realmente es excelso, bueno, pues tiene una disculpa. Pero ser pelota de según quién. Ah, amigo mío. Esto ya es un poco triste, ¿eh? Esto tienes razón y me obliga a rectificar. Porque conocí luego después, más tarde, un caso de peloteo en el ámbito de la política todavía mucho mayor. Pero no lo voy a contar. Luego se lo contaré a Alejo porque él conoce a los protagonistas. Pero ahora de momento lo mantendré secreto por misericordia. En fin, bueno, Alejo. Por ejemplo, ser un lacayo de Nicolás Maduro. Bueno, eso es peor. ¿Se puede caer más bajo? Ya. Seguramente sí, Alejo. ¿Sí? ¿Tú crees? No lo descartes. ¿Más bajo que eso? Siempre se puede caer más bajo. Chico, es que más bajo que eso ya... Alejo, bienvenido, buenas noches. Doña Gabriela Camuñas, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros, también acompañada de nuevo. Y bueno, con la que está cayendo y con la que está lloviendo, yo sí que quiero agradecer la labor del Colegio de Abogados de Madrid. La verdad es que ahí está donde tenía que estar, ciertamente. Efectivamente, es justo una corporación que no depende de ningún poder del Estado. Se debe a los colegiados del propio colegio y que no van a poder decir que 74.900 abogados pues, quieran hacer lawfare, ¿no? Entonces, creo que han hecho una labor increíble. La intervención del abogado en representación de la acusación popular del ICAM de hoy ha estado muy bien y él definía, ha dicho algo así el fiscal general como que la verdad no se filtra, sino que se defiende, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. es para recordarle que la verdad, si se filtra, pues se comete un delito de revelación de secretos. Hay cosas que son verdad y que si se filtran, pues son delictivas. Bueno, no sé, pensemos en los planos de un centro de seguridad o Sin ir más lejos. pues no sé, de una fragata. Pues supongo que si se filtra, pues se cometerá un delito, ¿no? Pero que agradecer la labor de estas corporaciones que no dependen del Estado y que están dando la batalla con uñas y Además, el dientes. colegio pide 6 años, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Y Eso Que lo tengo. yo, por ejemplo, Y 12 de inhabilitación. la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que yo presido, estamos como acusación particular, ¿no? Y popular, perdón, ¿no? Acusación sí. popular, perdón, sí. Como acusación popular. Y 2 letrados, miembros de nuestra fundación, han estado presentes en todo el procedimiento y uno de ellos, pues, ha llevado el caso y al final ha hecho su informe y me ha explicado, ¿no? Me ha explicado que el ambiente en la sala era muy tenso, que el ambiente era muy tenso. Sí, porque habían metido dentro del público, como a las tricoteses de la Revolución Francesa, a una serie de supporters del fiscal, ¿verdad?, que hacían comentarios todo el rato, insultaban, decían hijo puta, decía uno y tal. Hasta el punto que el presidente del tribunal ha tenido que llamar la atención a los presentes alguna vez. Y después me ha dicho otra cosa curiosa, y es que él es este abogado, es una persona ya con bastante recorrido, o sea, que ha pisado muchos tribunales y tiene mucha experiencia y, por tanto, es una voz autorizada, ¿no? Y me ha dicho que es notorio, es perceptible que el tribunal está especialmente atento a dejar hablar a todo el mundo para que nadie le pueda acusar de parcialidad. Es decir, que incluso ha permitido que determinados testigos, porque a ver, un testigo, Gabriela, ¿qué tiene que hacer? Hechos, ¿no? Exacto. ¿Puede dar opiniones? Yo creo que no. O sea, no puede contar historietas. Testigo de hechos, no de opiniones. A ver, ¿a qué hora? ¿Qué esto? ¿Usted qué dijo la persona? ¿Usted dónde estaba? Pero que se pongan allí a hacer una soflama. Y me ha dicho este abogado que el tribunal ha estado especialmente tolerante. Supongo como está mediático el juicio, que no les acusen de parcialidad, ¿no?
En fin, veremos. Hablando de verdades y de mentiras, que se puesto que el Congreso ha aprobado hoy, gracias a Juntos por el Mal, Junts, el estrangulamiento de las nucleares en España, a partir del 27. Bueno, voto del PSOE y Junts, que se ha abstenido, con lo cual, efectivamente, España se quedará sin nucleares. Vaya usted preparándose para los apagones. Lo más prodigioso... No, para los apagones y para pagar más caro el kilovatio hora. Lo más prodigioso es que después de haber defendido la continuidad de la central de Almaraz, los diputados extremeños del PSOE ahora han votado contra las nucleares. Y todavía sale Gallardo, el desahogado, el del hermanísimo, diciendo que da igual que Almaraz no se va a cerrar. No tienen decencia. En fin. Bueno, así está el patio. Enseguida entraremos en detalle, pero antes pasamos por ¿dónde? Por el glucómetro. Por el glucómetro de Adolfo Albistur. Bueno, me vas a permitir, Esparza, que explique de manera muy, muy sencilla, porque son muchas las preguntas, lo que es el metabolismo de la glucosa, pero que no suene a complicado, que es muy sencillo. Nosotros comemos algo que tiene dulce, ¿no? Puede ser también una pasta, lo que sea. En el momento que ingerimos algo que tiene glucosa, nuestra digestión hace que se partan esos sacáridos, esos azúcares, y la glucosa queda libre. Entonces pasa a nuestro torrente sanguíneo. ¿Qué tiene que ocurrir ahí? Pues que sale nuestra amiga la insulina, que la segrega el páncreas, coge esa glucosa y la mete dentro de la célula, porque la célula la necesita para generar energía. Entonces, esto todo es perfecto. ¿Qué hace la insulina? Que siempre haya unos niveles de glucosa adecuados en la sangre. Si la insulina no funciona bien o no hay insulina, ya no mete lo que tiene que meter. O no mete nada, porque no hay insulina, o mete poco. Entonces se queda alto los niveles de glucosa en sangre y están circulando por nuestro organismo. Por eso cuando tú comes algo que tiene dulce o que tiene azúcar o azúcares, te sube. Pero claro, enseguida llega la insulina y dice, venga, vamos a regular esto. Y lo meten en la célula, que es donde tiene que estar. Cuando tenemos una insulina que no funciona bien, que suele ocurrir con esos diabéticos tipo 2, es decir, aquellos que es por la edad o por algún problema de obesidad, de sedentarismo, ya no entra toda, y entonces se queda alto el nivel de glucosa que está por la sangre. Y eso es lo que daña. Lo que daña, que se calcifican las arterias, que se endurecen y que empezamos a tener problemas en órganos como la vista, como el riñón, como el corazón. O sea, es así de sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Pues saberlo. Tenemos que saber si nuestro organismo, cada vez que comemos azúcar, genera unos niveles de glucosa adecuados. Y para eso está el glucómetro. Nos ponemos el glucómetro, por ejemplo, vamos a comer. No tengo que tener la glucosa alta. Me pongo el glucómetro y digo, pues la tengo bien, vale. La tengo alta, voy a comer y voy a tenerla más alta. Es decir, que mi insulina no ha funcionado bien, con lo cual tengo que empezar a tomar medidas. Pues la importancia de que midamos los niveles de glucosa. Es así de sencillo y así de complicado si evidentemente los niveles de glucosa no son los adecuados. ¿Lo he dicho, lo he explicado bien? Lo he entendido hasta yo. Bueno, imagínate. Pues ya está. Era lo que quería, porque muchas veces nos pregunta, la gente se lía la glucosa, pero son azúcar. Es así de sencillo. Nosotros necesitamos la glucosa. El que no tome glucosa se muere. De hecho, antiguamente cuando no existía la insulina, los diabéticos tipo 1 morían. Porque les dejaban de, no tomes nada de glucosa. Claro, si no tienes glucosa no tienes energía, la célula no se desarrolla, el mitocondrio no puede generar energía y te mueres. Por eso hay que tomar, pero hay que tenerlo controlado. Si no lo tenemos controlado, pues un médico que nos lo controle, o nosotros mismos con ejercicio, etcétera, etcétera. 900-730-101 y llame usted, lo decimos siempre, pero es muy importante, una sola vez, que es suficiente. Si no se lo cogen en ese momento, le van a devolver la llamada y usted lo pregunta todo. Cómo funciona, lo que cuesta, cómo se financia, que usted ve el gato al agua y que hombre, qué tal, y Adolfo se estira, ¿verdad? Y todas esas cosas. Por supuesto. Y este fin de semana... Bueno, pues este fin de semana tenemos a un médico que nos viene desde Valencia, viene del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, se llama Dr. Rafael Torres. Él hace una medicina que se llama medicina de preventiva, aunque él viene de urgencias y viene de medicina de familia, pero lo que hace es aunar muchas medicinas para prevenir posibles enfermedades. Así que os animo a que lo veáis porque es muy, muy interesante. Además lo tenemos el sábado a las 9:30 y luego el domingo a la 1 y algo. Justo cuando acaba de hablar el Papa, ahí estamos nosotros otra vez.
Cuídate ese catarro. Gracias. Adolfo, gracias mil. Nosotros nos vamos a la publicidad y a la vuelta empezamos a contar lo que está pasando en España y en el mundo, y vamos a empezar recordando los 10 años de aquel terrorífico atentado que debió haber cambiado muchas cosas, y me temo que ha cambiado muy poquitas. Y lo que ha cambiado, para mal, enseguida. 22:09, 21:09 en Canarias. Antes de entrar en materia hay que pasar por Tejoneras, porque es la única forma, lo que se llama un viático para el camino, es fundamental. Por otra parte, sabe usted que aquí tengo que decir que estamos francamente satisfechos del nivel de nuestros patrocinadores, porque todavía no hay nadie que haya llamado para decir esto que ustedes cuentan no es verdad, ¿no? Y en este caso, además, bueno, los premios internacionales la avalan, no paran de darle premios a este vino, que es sin duda. En fin, ellos que son modestos dicen uno de los mejores, no, qué gaitas, por ellos es el mejor vino de la Comunidad de Madrid y de los mejores de España. Y es una obra de arte. Nace ahí en esa finca que está usted viendo ahora mismo, la finca Tejoneras, que está hacia el oeste de la Comunidad de Madrid. Empieza a salir a estribaciones de la Sierra de Gredos, un suelo de granito y pizarra maravilloso, y lleva manando vino desde mediados del 19. O sea, la familia de Eugenia de Montijo era copropietaria de estos pagos, nada menos. Y ahí tiene usted pues uvas garnachas centenarias, bicentenarias, y las mejores variedades del... Son las joyas que han robado en París. Las joyas que han robado en París, efectivamente, se pagaron con ese vino, fíjate. Bueno, ahora mismo, ¿qué tenemos? Una oferta que usted no puede rechazar, entre otras cosas, porque significa que es un 30% de ahorro respecto a lo que le costaría en la calle. Así que más vale que lo apunte. Y para estas fiestas es ideal. Atentos. 9 botellas de La Graz, que es un crianza estupendo, que entra, este es ideal para mi gusto, para quesos y para patés. O sea, formidable. De esas 9, 2 de Tejoneras Alta Selección, que este es magnífico para carnes, blancas, rojas, da igual, pero que es el del cuello azul, y una botella de 750 Gran Reserva, que ese... aunque sea solo, o sea, el 750, ¿sabe usted lo que decía Talleyrand de cómo se bebía el brandy, no? O sea, se cogía la copa, se calentaba, se servía, se aspiraba el aroma, se dejaba y uno empezaba a conversar. Bueno, pues es exactamente, o sea, el 750 es algo enteramente sublime. Bueno, las 12 botellas del mejor vino de Madrid por 139 €, que significa, ya digo, un 30% de descuento de ahorro respecto a lo que le gustaría en la calle. Y si quiere usted ir a la calle, bueno, pues tiene el Corte Inglés en toda España, y además en Madrid, Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero y Distribuciones Adán, ahí lo puede encontrar también. Yo le aconsejo que llame. Y si entra en la web, además, que hay paisajes y tal, ya verá usted qué sitio. Un día le contaré en detalle el proceso de vinificación, que es pura alquimia, es una maravilla lo que hacen. Tejoneras, en fin. Bueno, ahora vamos con la información, vamos con lo que hay que contar. Hoy todo el mundo ha recordado los atentados de hace 10 años. El periodismo ha entrado en esa fase de lo que Nietzsche llamaba moral de modistillas, que consiste en que todos hacemos como que lloramos mucho. Y eso es una cosa de una hipocresía extraordinaria, porque al final no identificas las causas, luego no solucionas el problema. En el caso de Europa el problema se ha agravado objetivamente. Ahora mismo tenemos en Alemania, por ejemplo, ciudades que han prohibido el mercadillo navideño. ¿Por qué? Pues han prohibido el mercadillo navideño porque quieren evitar problemas de seguridad. Bueno, estamos en ese plan. En fin, Iago Soler nos recuerda lo que pasó hace 10 años y cómo estamos hoy en París, en Bruselas, en Rotterdam. Esto. Bruselas, corazón de la Unión Europea, una histórica ciudad donde puede comerse sus típicos gofres o patatas fritas mientras presencia un tiroteo con fusiles de asalto en el metro. Y es que Bélgica está a punto de convertirse, según los expertos, en un narcoestado en el corazón del viejo continente, con más de 80 tiroteos anuales. Las mafias que trafican con cocaína en ciudades costeras como Amberes han trasladado la violencia a todo el país. Los menores extranjeros no acompañados son captados por la poderosa mocromafia para ejercer la violencia en las calles. Su vecino, Países Bajos, sigue el mismo ritmo. Los atentados con bombas se han multiplicado en los últimos años en las calles neerlandesas por culpa de este grupo. De violencia ya sabe Francia desde hace años. Los ajustes de cuentas entre mafias galas y extranjeras son el pan de cada día en las calles francesas. Centenares de personas
pierden la vida por ajustes de cuentas en tiroteos criminales. Macron incluso ha impuesto el toque de queda en algunas ciudades. Pero esta violencia también llega a estados que hasta hace poco eran relativamente tranquilos, como Suecia o Alemania, donde los tiroteos entre grupos criminales mayoritariamente extranjeros son ya habituales en sus barrios. ¿Y por qué sacamos nosotros esto hoy en lugar de recordar a las víctimas del Bataclan? Pues mire, porque aquella gente murió. Porque nadie paró a esta gente que 10 años después se ha multiplicado. Y no es que ahora hay un Bataclan todos los días, pero ahora hay todos los días gente de la misma procedencia, armada con las mismas armas, metida pues en el mundo de la droga, en la macromafia, que trabaja para unos o para otros o para quien sea, y hoy salía Macron... No para quien sea, por llorando. ejemplo, para el régimen iraní. Por ejemplo, para el régimen iraní. Y hoy salía Macron llorando en el homenaje a las víctimas. O sea, no hay derecho. Llevan 10 años gobernando y la realidad que tiene Macron alrededor en su país, ¿cuál es? ¿Es eso? Sí, lo que pasa es que con el mundo del narcotráfico hay un debate que no es nuevo, ¿verdad? Es ya antiguo. Y que a mí me hace reflexionar porque, vamos a ver, el alcohol se vende libremente, salvo, en teoría hay una prohibición para menores, ¿no?, de 18 años. Pero bueno, supongamos que eso se respeta y cualquier mayor de 18 años puede ir a un supermercado, una tienda o tal, y comprar pues alcohol, no solo vino, sino alcoholes ya de alta graduación, ¿no? Ginebra, whisky y tal. Después tenemos el tabaco, ¿no? El tabaco es una sustancia que crea adicción, ¿no? Y que es perjudicial para la salud. Es decir, la gente que fuma un paquete y medio al día o más, pues tiene una probabilidad altísima de contraer cáncer de pulmón o otro tipo de cánceres, y sin duda perjudica mucho la tersura de la piel, la dentadura, afecciones cardiovasculares. Es decir, bien, y el tabaco se vende libremente. Y también hay una restricción a menores, pero bueno, se vende libremente. Entonces yo me pregunto, ¿y si la cocaína, la heroína se vendieran en las farmacias a un precio bajo? Es decir, que tú fueras a una farmacia, debe una papelina de cocaína de tanto. ¿Qué le debo? 6 euros. Bueno, vale. Eso no acabaría, porque el número de cocainómanos o de heroinómanos sería más alto que el número que ya tenemos de alcohólicos. Esa es la tesis de Escotado. Esa es la tesis de Escotado. ¿Y qué haces con el fentanilo, por ejemplo? Es la tesis de Escotado. Bueno, Escotado era un hombre notable, ¿eh? Muy notable, ¿no? No te digo que no. Yo he leído entero, que eso es una hazaña, ¿eh? No sé si habrá mucha gente que lo haya hecho. Los enemigos del comercio. Quizá. Los enemigos del Los enemigos del comercio. comercio, sí. He de decir que es un libro muy confuso, ¿eh? O sea, es un galimatías, ¿eh? O sea, digamos que él no tenía al escribir el don de la claridad sistemática, ¿eh? Pero el libro tiene intuiciones brillantes, ¿eh? Y sobre todo una erudición asombrosa, ¿no? Yo creo que había leído demasiado como para poder sistematizar con claridad. Claro, eso pasa mucho con los eruditos. Que cuesta, sí, sí. Entonces yo pregunto, si la droga estuviera legalizada y se vendiera en las farmacias, con lo cual evitaríamos el tema de que fuera adulterada, Ya. y entonces, ¿habría cocainómanos? Sí, también tenemos alcohólicos, tenemos adictos al tabaco, o sea, y se acabaría el narcotráfico, se acabaría todo este negocio, ese negocio repugnante, y el ejemplo que surge siempre es el de la ley seca en Estados Unidos, ¿no? La ley seca, que fue un absurdo, un disparate, pues lo que condujo es al gangsterismo más bestia y acabó, pues como es natural, fracasando y se tuvo que... Pero Alejo, perdona que Entonces te reconduzca, yo siempre he tenido la sospecha de que quizá el enfoque sería ese, y desde luego
si fuera legalizada, tendría que ser en todo el mundo. Porque, claro, Y entonces tú legalizas el tráfico de heroína y entonces estas bandas armadas de se quedan sin marroquíes, negocio. sirios, Se quedan sin turcos, negocio. etcétera, se reconvertirían en probos ciudadanos que acudirían a trabajar a una sucursal bancaria. Cambiarían de negocio, utilizarían los pero el mismos negocio del métodos. claro. narcotráfico desaparece. Parecería otro. Te pongo el ejemplo de la ley seca. Perfectamente, claro. Pero a mí me parece que lo que está pasando ahora, el problema no es el material objeto de comercio, sino el hecho de que ha aparecido en Europa de repente una capa social entera que vive deliberadamente y violentamente al margen de la sociedad de acogida. Y este es el Bueno, problema. que eso, no han podido yo meter. hablaba en general Claro. del tema de la droga. Lo que tú dices es otro problema, que es la llegada masiva de inmigración irregular, sobre todo islámica, ¿no? Por eso que genera muchísimos problemas, eso sin duda. Por ¿no? eso en el 10º aniversario del Bataclan, a mí es eso lo que me llama la atención, ¿no? Tú acuérdate, ¿cómo se llama? Molenbeek, se llama el barrio ese de Bruselas, de donde venía aquella Molenbeek. gente. Molenbeek. Lo que nos No, en impresionó a Molenbeek, todos... Gabriela, por ejemplo, no podría entrar en Molenbeek. Pero podría entrar ni yo. No, no. Podría entrar, pero no salir. No, a ver, Gabriela, tal como va ahora vestida, No, que tendría que ir con un hijab que o va algo, claro. muy elegante y muy discreta. Ella entra en Molenbeek y la insultan, la escupen, no sabes lo que es. ¿Tú te acuerdas cómo nos Entonces, dejó de claro, impresionados cuando... las Vamos a ver, chicas, a ver si reconduzco el tema de debate. blancas ya no entran en Molenbeek. Lo que más nos impresionó hace 10 años fue que de repente aparecía una banda de gaznápiros de ahí. Descubrimos muchos entonces que había barrios enteros en Bruselas que no son europeos, que es otra cosa, ¿verdad? Armados con Kalashnikov, que viajan a París y se ponen a matar gente a mansalva. Sí, sí. Hace 10 años fue una sorpresa absoluta. Hoy es la cotidianidad en un montón de lugares de Bélgica. Bueno, es de que la Holanda, de permisividad Francia. conduce a eso. Ya. Claro, Normalmente toda acción genera una reacción. Claro. Eso a ti no te lo voy a contar, precisamente a ti, ¿no? Porque como físico y como nuclear. Pero la vamos a ver. tercera ley de Newton. Bien está, que lo precises. Vamos a ver. Cuando esa acción que tuvo lugar antes de hace 10 años, pero bueno, ponte en este caso, no generó una reacción idéntica en el sentido contrario, se habilitó el hueco para que por ahí se introdujera no ya la irregularidad permanente, sino la destrucción de las sociedades occidentales poco a poco. Porque esto de seguir no actuando, ¿a dónde piensan estos administradores, sedicentes líderes políticos que tenemos en Occidente que nos va a conducir? Pues es evidente, a la desaparición. ¿Por qué? Porque si ante cada acción destructiva no hay una reacción, y yo propondría que no fuera igual, sino muy superior, en sentido contrario, pues estamos condenados. Y estamos condenados porque aquellos que hemos elegido de una u otra forma no toman las decisiones necesarias para proteger a sus sociedades. Eso sí, para protegerse a sí mismos, sí las toman. Es decir, a ellos nunca les alcanza, porque viven en lugares donde esto no se produce, van acompañados de personas que les protegen y, en última instancia, explotan los recursos que generamos nosotros a través de nuestros impuestos para vivir cada vez mejor mientras nosotros vivimos cada vez peor. Esto no puede seguir así, y como no puede seguir así, pues tendremos que hacer algo. Gabriela. Sí, no, yo recordando un poco, ¿no? el atentado en Bataclan, que recordemos que fueron casi 140 muertos, 400 heridos, o sea, una magnitud increíble. Es verdad que no estamos acostumbrados últimamente a tanto macroatentado, pero sí a lobos solitarios, continuamente atentados pues más pequeños, y hay una sensación como de, bueno, de asunción, de resignación, de violencia generalizada, ¿no? Entonces, antes hablábamos de la diferencia entre inmigración y droga, y no son dos temas distintos. Es que la inmigración tiene una relación directa con el crimen organizado y una relación directa con el terrorismo. Las mafias que se dedican como negocio a la inmigración irregular, pues se dedican también a la trata de blancos, pues al comercio con drogas y a la serie de actividades delictivas que se van retroalimentando. Todo esto es una relación absolutamente, o sea, es la cara, claro. sí, es sistémica y está todo relacionado. ¿Cosas que tenemos que hacer? Pues tenemos que invertir en seguridad ciudadana, por supuesto,
En Francia están casi día a día en alerta permanente con militares en la calle. La situación de inseguridad es extrema. Hay que invertir también en defensa exterior y hacer acción exterior. Y ahí tiene que haber cooperación de las Fuerzas Armadas, porque la situación es a este nivel de grave. Y no solo hablamos de terrorismo yihadista, por supuesto. El crimen organizado está ya en Europa a nivel internacional y sabemos que entre ellos también cooperan. Es que los narcos del Golfo seguro que están en relación con el crimen organizado de los soles y con el resto de organizaciones criminales mundiales. Porque son las vías de entrada, efectivamente. Pero mira, vamos a ver, lo que decías tú de acción y reacción, ¿no? Toma un ejemplo, ¿no? El caso del atentado que yo sufrí. Bueno, todo el mundo sabe que es un atentado que ha sido instigado y financiado y tal, por el régimen de los ayatolás iraníes, ¿no? Lo sabe todo el mundo. Bien. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno español? Ninguna. O sea, la embajada de Irán sigue abierta, ni siquiera se ha llamado al embajador a capítulo y decirle, oiga, ¿esto qué es? Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo que no tienen nada que ver? Vamos a ver, tal, ¿no? Y ustedes sacaron en octubre del 22 una lista de políticos occidentales que consideraban sus enemigos. Y había 3 españoles en esa lista. Y el señor Vidal Quadras estaba el primero de la lista. A ver, ¿qué pasa aquí? Nada. Silencio absoluto. Y el embajador de Irán se pasea por Madrid como Pedro por su casa y seguro que le invitan a las recepciones y va todo, está contento. Y representa un régimen político que ha intentado matar a un ciudadano español en Madrid, que además fue 15 años vicepresidente del Parlamento Europeo, presidente de la Comisión de Educación del Senado, 11 años diputado al Parlamento de Cataluña. No ha pasado nada, tú. O sea, gobierno, silencio sepulcral. Entonces, claro, no sé, en Países Bajos detuvieron al sicario que me disparó, que es un franco-tunecino que se llama Mérez Ayari. Este es un asesino a sueldo. Lo pillaron en Países Bajos cuando iba a matar a un disidente iraní en Haarlem, cerca de Ámsterdam, porque la policía tenía vigilada la casa, porque estaba amenazado, tenía vigilada la casa, y cogieron a este que iba a entrar a matarle. Y llamaron al embajador de Irán inmediatamente. El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos le llamó y le dijo, oiga, ¿esto qué es? Y entonces el otro, pues claro, dijo, no, nosotros no nada que ver. No tiene nada que ver. Y entonces ya, pues presentaron una enérgica protesta y le dijeron, como se repita esto, se van ustedes a enterar, no sé, una reacción. Es verdad. No, pero eso porque iban a matar a un disidente iraní. Que era, sí. Pero no, aquí es peor, porque iban a matar a un español. De lo que está hablando Alejo es de terrorismo de Estado, que es otro tipo de terrorismo. No, pero te lo digo en cuanto a reacción, que no ha habido ninguna. No, totalmente, pero que lo que están viviendo la gente en la calle, o sea, no viene de terrorismos tipo de Estado con selección de objetivos que probablemente pues tú serías un objetivo valioso por las razones que fueran, pero que lo que está viviendo la gente en la calle es la inseguridad derivada, primero de la inmigración irregular, seguido de las drogas, de todo lo que son crimen organizado. Entonces, si nosotros decimos, bueno, solución, legalizamos las drogas, ¿no? Y así matamos el problema. Yo creo que el problema de Europa hoy en día es la permisividad moral que estamos hablando y la quiebra y la pérdida de los valores morales. Entonces, si es malo para la salud pública, lo que hay que hacer es prohibirlo. Lo que no podemos hacer es hacer legal lo ilegal porque tiene una consecuencia práctica positiva. Si legalizamos el asesinato, podemos decir sí, los asesinos pueden cotizar y declarar en rentas. Pues, como autónomos. O sea, ese ejemplo no se sostiene. Yo iría a otra cara del prisma, más que nada para enlazar con el punto siguiente. Lo que hemos visto en los últimos 10 años
y además coincide con la afluencia masiva, evidentemente, de inmigración, fundamentalmente próximo oriental y norteafricana, es que la violencia se ha convertido en cotidiana y da la impresión de que los que mandan lo consideran, digamos, un daño colateral de un fenómeno que ellos consideran necesario, preciso, para su supervivencia, que es la inmigración masiva. Y ahora mismo la situación en buena parte de Europa es insostenible. Pero que en Alemania haya, que hasta donde yo sé, 4 ciudades donde no puedes hacer un mercadillo navideño porque sabes que alguien va a atacar, ¿qué es? Pero lo grave es que sabes Hombre, quién va a atacar. No a alguien, sino quién, porque lo tienes localizado y controlado. Sí, y dónde vive. Exacto. Pero Bueno, mira, pues entonces los movimientos previos son fundamentales para preservar el orden público. Eso del orden público estará muy anticuado. Yo quería simplemente traer a colación que primero hay que parar la entrada y segundo hay que llamar a Bukele. Eso quería decir. Ya. Sí, pero de todas formas quisiera, apuntar una cosa. Gabriela ha hecho una caricaturización de lo que yo he dicho sobre legalizar. Vamos a ver, no se trata de legalizar el asesinato ni la pederastia, no. Esto, como puedes comprender, Gabriela, sería una aberración. Estamos hablando de otra cosa y, digamos, en el debate siempre hay que ser correcto en la situación del nivel de las cosas que se discuten, ¿no? Estamos hablando de consumo de sustancias perjudiciales para la salud. Exacto. No estamos hablando de más que de esto. Y yo he puesto 3 ejemplos. La ley seca, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Entonces, por lo menos yo haría una cosa, que a nivel global, hacer un ensayo durante 5 años de que tú pudieras comprar tu papelina de cocaína en la farmacia a 3 euros. A ver qué pasaría con toda la red del narcotráfico. A ver qué pasaría. Entonces tú dices, oh, pero es que esto perjudica la salud. Sí, bueno, también perjudica la salud zamparte 7 hamburguesas triples al día. Hay gente que lo hace y no se nos va a ocurrir cerrar los McDonald's. Entonces, cuidado, distingamos. O sea, efectivamente, y era un ejemplo para expresar el argumento, para que quede más claro. Pero es que no podemos comparar el fentanilo, efectivamente, con la cocaína, con lo que es, no sé, un consumo moderado de un gran vino español, o el consumo moderado de, pues no sé, un par de cigarros. Sí, pero es que yo no estoy hablando del consumo moderado. O sea, yo de verdad... Claro, pero que no existe consumo moderado de fentanilo. O sea, yo he empezado hablando del Bataclan y vosotros estáis hablando ahora mismo de drogas y alcohol. O sea, en fin, bueno, porque ha venido a la conversación. No, ha venido a la conversación, ¿no? Porque habréis de lo que os da la gana. Voy a hacer como Luis Herrero y os voy a despedir a todos. Bueno, en cualquier caso, para el tema del Bataclan. No, vamos a cambiar de tema ya que llevamos media hora con este asunto. Y además, la conclusión es que nuestros gobiernos no toman las medidas adecuadas y están en la pasividad y en la pusilanimidad. Yo creo que no están en la pasividad ni en la pusilanimidad y que es intencionado. Porque si no, no entiendo lo de Úrsula. No, eso no puede ser. No entiendo lo de Úrsula hoy. Yo creo que ellos están con un plan concreto y ese plan concreto tiene daños colaterales que tratan de vestir de la forma, en fin, menos dolorosa posible. Por eso censuran la información, que no cuentes que sean 3 hombres, no 3 argelinos, no vaya a ser qué, y ese tipo de cosas, ¿no? Y todos pensábamos, después de la última campaña de las elecciones europeas, que habría, porque todos lo dijeron, medidas de restricción. Un rábano, no es verdad. Y el pacto migratorio recientemente... ¿Sabes cómo se soluciona el tema del narcotráfico? Como ha hecho nuestro amigo Donald Trump. Volando barcos. O sea, narcolancha. Ya. O sea, vamos a ver, las narcolanchas que van por el Caribe, con el satélite o con el helicóptero las ven. O con el radar de los... O sea, Alejo no quiere que hable de Ursula von der Leyen. ¿Cómo? Tú no quieres que hable de Úrsula. ¿No? ¿De Úrsula? Eso es donde no sabía que ibas a hablar de brújula. Yo creo que tú sabías que iba a hablar de Úrsula y estás tratando de retrasar todo el tiempo. Mi opinión sobre Úrsula es conocida. Entonces, ¿qué hace Trump? Una narcolancha cargada de cocaína o de tal, que va hacia las costas americanas. Misil y a la porra. Claro. Lleva hundidas 17 y ha matado a 70 narcos. Tú dirás, hay las garantías, no sé qué. ¿Pero qué garantías?
vamos a ver, esto es una guerra que mata cada año a 300.000 americanos. Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. A pesar de Alejo Vidal Quadras, hablaremos de Ursula von der Leyen. Alejo es mismo él quien ha dicho aquí muchas veces, y cargado de razón, por cierto, que la Unión Europea se estaba convirtiendo en otra cosa que no era, porque está tomando decisiones que no le correspondían. Sí, sí, y así nos va. Se está convirtiendo en una especie de pequeño gobierno al que no ha elegido nadie. Bueno, sí, se coopta entre los gobiernos, pero no es verdad eso, tomando medidas que literalmente coartan partes de la soberanía que no les hemos entregado. Bueno, lo último de Úrsula. Vemos lo último de Úrsula, y que es lo penúltimo, y ahora metemos el tenedor. Las recientes decisiones y declaraciones de la Unión Europea han reavivado un debate. ¿Cuál es el límite de las competencias políticas de Bruselas? En primer lugar, tras los ciberataques atribuidos a competencias extranjeras, Bruselas ha propuesto una nueva unidad de inteligencia. El objetivo de esta comisión de inteligencia es examinar cómo reforzar sus capacidades de seguridad. El proyecto se encuentra en fase de diseño. Esta nueva estructura no duplicará las competencias nacionales, sino que complementará el trabajo del Centro de Inteligencia y Situación de la Unión Europea. En materia tributaria, Bruselas impondrá 5 nuevos impuestos a empresas y ciudadanos que asciende el recaudo anual a 44.000 millones de euros. El borrador, que todavía no ha sido aprobado, pondría impuestos en función de la producción e importación según el dióxido de carbono, residuos electrónicos o tabaco, entre otros. Además, von der Leyen defiende una armonización de los impuestos corporativos, una medida que algunos países consideran una intromisión y superregulación en su soberanía tributaria. En paralelo, la Comisión ha anunciado nuevos fondos para armamento y reconstrucción y ha planteado un papel más directo de la Unión Europea en la coordinación militar. Tenemos que aumentar la presión sobre Rusia. Y por eso he propuesto préstamos de reparación para Ucrania basados en los activos rusos inmovilizados. No estamos confiscando los activos, sino que estamos tomando los saldos de efectivo para prestarlos a Ucrania. Ucrania tendrá que devolver este préstamo si Rusia paga las reparaciones, ya que el responsable debe rendir cuentas. Von der Leyen propuso el pasado jueves que Bruselas ejecute la emisión de deuda conjunta de la Unión Europea para financiar a Ucrania. Esta medida supone una alternativa al préstamo de reparación basada en los activos rusos congelados o que los mismos miembros capten la financiación. Por otro lado, la inmigración vuelve al centro del debate. El cruzar la frontera sin permiso es un delito en mi país. Migrációban Magyarországon nincs kompromisszum. En Hungría no hay compromiso en cuanto a la inmigración. Mi az eredmény? A migránsok száma Magyarországon 0. Y el resultado, el número de los inmigrantes en Hungría es 0. Una nueva propuesta de Bruselas pretende establecer cuotas vinculantes para el reparto de solicitantes de asilo y sanciones para los países que no lo cumplan. Una política que genera desacuerdo entre los 27. De hecho, para los europeos la inmigración masiva es el principal problema, según recoge el último barómetro del Real Instituto Elcano. Migración masiva y descontrolada, un pacto verde que devasta la economía, censura en redes sociales, ocultación de contratos, corrupción en los negocios, restricciones climáticas al comercio, sobreregulación, competencia desleal, deuda pública desorbitada, impuestos más altos, inseguridad en las calles y criminalidad como nunca. Les prometió a agricultores, ganaderos y pescadores el oro y el moro, pero les ha traicionado con el acuerdo de Mercosur, con el acuerdo de Estados Unidos y con una PAC más pequeña y con más restricciones. Ustedes se llevan el oro y dejan al moro, pero les voy a decir que en Europa ya no cabe ni uno más. Gracias. Para muchos, el debate gira en torno a la soberanía nacional o federalismo europeo. Mientras von der Leyen acelera y extiende las competencias de Bruselas, muchos países miembros se preguntan hasta dónde va a llegar. ¿Y por qué le dejan? No, pero esto hay un riesgo, ¿eh? Esto va a que hacer acabe estallar con la la Unión Unión. Europea. Claro. Porque, vamos a ver, la idea original de la Unión Europea, la de los padres fundadores, era un mercado único con libre circulación de personas, bienes, capital y servicios, que es una gran creación de riqueza, sin duda. sin duda. Sí, y un mercado como estas 4 libertades
esta libertad de comercio, de circulación de personas, de capitales, necesita una base jurídica, pues un derecho que garantice el buen funcionamiento del mercado único. Por ejemplo, que no permita las ayudas de Estado desleales y cosas de este tipo. Entonces, un tribunal para que vele por el cumplimiento de ese derecho comunitario, el mercado único y el comercio exterior, porque si tú vas a negociar con Estados Unidos, con la India o con tal, si te sientas representando a 500 millones de consumidores, eres más fuerte que si vas como Francia, como Italia o como España por separado. O sea, hasta aquí vale. Lo que pasa es que esta gente de la Comisión se ha creído ya que son un gobierno europeo y no lo son. Ellos, su misión es velar porque el mercado único funcione y porque se cumpla el derecho comunitario. ¿Qué es eso de imponerle a los países una cuota de inmigrantes? Pues esta mujer, como decimos en catalán, se ha bebido el entendimiento. O sea, esta señora está como una chota. O sea, esto es un país puede decir si acepta o no acepta inmigrantes. De ahí deduzco yo, por ejemplo, eso de que es deliberado, Alejo, que es una política deliberada. Imponer la ideología woke. Imponer la ideología woke. O sea, ¿por qué? Hay sociedades europeas que no quieren determinados planteamientos sobre cómo ha de ser la familia, cómo ha de ser el género. Entonces, ¿cómo se atreve usted a imponérselo? Entonces, que vaya con cuidado, porque ya tuvimos un Brexit, ¿vale? Y si sigue apretando esta buena señora, nos podemos encontrar con un Polexit y un Frexit. Claro. ¿Cómo pretende tener esta mujer una agencia de información como la CIA o la NSA con países dentro que tienen armas nucleares? ¿Francia va a aceptar que haya un servicio de seguridad propio de información propio de Úrsula? Venga, hombre. La multiplicación de agencias. Es que esto ha sido un desvío absolutamente radical respecto de los inicios de la cooperación europea posguerra. Claro. Primero fue la cooperación en materia atómica, después en el carbón y del acero, después una unión aduanera que funcionaba como un reloj. Exacto. Se decidió dar un paso más allá con el mercado común. Oiga, hasta aquí. Vale. Hasta aquí, porque todo lo demás es hipertrofia, o bien metástasis. No, metástasis no, cáncer, porque el mercado común no era un cáncer, el cáncer está ahora. Es decir, nadie les ha dado, en principio, a todas estas buenas gentes, a partir del Tratado de Lisboa, el derecho a que, como habías comentado, se es más potente si hablas de comercio exterior con Estados Unidos o con Japón, si es que somos una unidad de 500 millones. No, mire usted, de estos temas se hablan o se debería hablar en la OMC, que está caída por los suelos desde que entró China en 2001 y nadie reaccionó a las primeras burradas chinas. Y ahora ya no es fácil reaccionar, porque es un gigante. Conclusión. Estas cosas que nunca pasan en las instituciones, hay que retroceder. Evidentemente, esta señora que ha perdido el norte, si me permites la llamaremos brújula, porque ha perdido el norte, von der Leyen. Brújula porque está encima de una escóbula. Exactamente. Sí. Brújula von der Leyen. Esta señora acaba de incurrir en una situación en las negociaciones bilaterales con Trump que parecía como si la fueran a echar por el sumidero. Y 10, 15, 20 días después, otra vez está con ideas descabelladas que lo que generan es pérdida adicional de soberanía. Y eso es lo que no debemos tolerar. Gabriela, cerramos tema y a la publicidad de inmediato. Por ejemplo, en la Unión Europea era anatema que la Unión se endeudase. Era anatema. Y ahora, ¿te das cuenta? Ya ves. No, ahí hay una tríada maléfica, que son Úrsula, la Lagarde y la Kallas, que, bueno, un miedo. Joder. Bueno, Gabriela. Hay una frase que define, ¿no? Así, a modo chiste, que efectivamente empezamos en la ceca y hemos acabado en la meca, ¿no? Y ha sido un poco la evolución de la Unión Europea y pues hay que volver a los orígenes, efectivamente. Y hay que respetar también el principio de subsidiariedad, o sea, recordemos que es un principio latente también en el marco del derecho europeo. Es decir, Europa no debe usurpar ninguna competencia que puedan hacer los Estados y los Estados no deben abdicar. O sea, se predica en una doble dirección, ¿no? Y, oye, indudablemente,
es verdad que ellos hablan de, no parece una agencia de inteligencia, pero desde luego es el embrión, vamos, de la agencia de inteligencia. Y todo lo que tenga que ver con seguridad, o sea, inteligencia, defensa, es que está dentro del núcleo de la, vamos, de la soberanía, de la invisibilidad nacional. Otra cosa es que se coopere. Bueno, claro, bien, pero para eso ya hay instrumentos, no, además. Claro, pero eso es voluntario. Es voluntario, ¿no? Señores, a la policía. Bueno, que es tardísimo ya, van a ser menos cuarto, y hay que hablar de lo del abogado general del Tribunal de Derechos Humanos europeo. Hay que hablar del fiscal general del Estado. Derechos Humanos, no. El Tribunal de la Unión. Ese ha sido el Tribunal de la Unión. Sí, el de Derechos Humanos era el de ayer. De Estrasburgo. Me hago yo un lío con los tribunales. ¡Ay, qué barbaridad! Tanto tribunal, claro. ¿De quién es la culpa? Del fiscal general del Estado, que me tiene loco. Venga, y lo de García Calviño. Pero bueno, o sea, pero el cuerpo del delito, que es el ministro Cuerpo, pues debería ser de inmediato. Que han estado falseando los datos de crecimiento de España. Y va como un cohete, salía lo de la mula Francisco. Venga, hombre. Bueno, público lo vemos luego. En Canarias, vamos a ir enseguida con la cuestión esta del Tribunal del Abogado General de la Unión Europea. Antes tengo que contar una cosa importante, sobre todo si usted se mueve en transporte público, que es que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid cumple 40 años. Yo no tenía ni la menor idea. Me han pasado hoy una nota en la redacción, la nota de la Comunidad de Madrid, pues 40 años son muchos años, ¿eh? Imagínense usted. Y ahora mismo ellos están muy contentos, y yo lo entiendo, la verdad, porque es para estarlo, de que tienen una distribución de paradas que hace que más del 92% de la población de la comunidad tenga una parada a menos de 300 metros, que hayan tenido más de 1.700 millones de viajes solo el año pasado. 1.700 millones de viajes en un año, que no está nada mal. Es verdad que los intercambiadores fueron una gran idea, y en Madrid ahora mismo hay los que más usamos, que funcionan a pleno rendimiento. Han cambiado los sistemas de pago, pues apps móviles, pagos con tarjeta o con móvil, en fin. Sobre todo el asunto de que un montón de gente puede utilizar metro, autobuses, cercanías o metros ligeros con un solo abono. Para los que somos muy mayores y nos acordamos de lo que era el bono bus, pues ¿qué quiere usted que le cuente? La verdad es que lo del único abono ha sido una auténtica maravilla. Así que bueno, pues si quiere usted felicitar a alguien, ya sabe, 40 años de Consorcio Regional de Transportes de Madrid. En fin, feliz cumpleaños. Bueno, vamos con la cosa de la amnistía. Si usted recuerda, la aplicación de la amnistía a los golpistas catalanes, y Puigdemont particularmente, estaba pendiente de los recursos, se llama las cuestiones prejudiciales, ¿no? Planteadas ante los tribunales europeos. Bueno, ¿de qué se trata? De que la amnistía, la ley de amnistía por la que Pedro Sánchez compra el gobierno con los votos de Juntos por Cataluña, alteraban seriamente el Estado de Derecho en España, porque significaba una rectificación de una sentencia firme de un tribunal, del máximo tribunal, de hecho de varios tribunales consecutivos. Bueno, ¿qué es lo que dice este señor? Que por cierto es el mismo que permitió la excarcelación de un montón de tarras en su día. Ya ve usted, qué casualidades. Pues lo que dice es una cosa y no la contraria, pero es muy difícil, no hay más que ver la prensa de hoy, es muy difícil hacerse una idea clara de qué es exactamente lo que está contando este hombre. Vamos a ver un breve resumen que nos hace Marina Neila y ahora entramos en materia. El abogado general de la Unión Europea ha avalado que la ley de amnistía no contraviene a los intereses económicos de la Unión Europea. Lo ha hecho a través de un dictamen en el que concluye que el dinero utilizado para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre no afectó a los intereses financieros de la Unión y que amnistiar a los CDR acusados de terrorismo tampoco contraviene la directiva antiterrorista de la Unión Europea. Puigdemont ha reaccionado a este informe con cierta desconfianza a través de su red social X. La opinión del abogado general es muy explícita y está muy bien fundada, pero no debemos olvidar que la última palabra la tienen los jueces que se sintieron llamados a salvar la patria. Según el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la ley de amnistía se aprobó en un contexto real de reconciliación política y social y rechaza que pueda considerarse una autoamnistía, como había advertido la Comisión Europea. Sin embargo, conviene recordar que esta opinión, aunque suele influir de forma significativa en el fallo final, no es vinculante. La decisión
decisión definitiva corresponde a los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, considera este informe una victoria. Es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés. Más de 350 personas ya se han beneficiado de la ley de amnistía, pero también se tiene que aplicar a todos los líderes del procés, en particular a sus líderes más significados. Y por tanto, reitero, estamos muy satisfechos con las conclusiones del abogado general. Mientras, el Partido Popular hace su propia interpretación y dice que en el dictamen se confirma que con la ley de amnistía se vulneró el Estado de Derecho. Lo que el abogado general plantea, y como digo, hay que ser respetuosos con los tiempos, pendiente de la sentencia del TJUE, es que se ha podido vulnerar por parte de España, por parte del Gobierno con la aprobación de esta ley, los principios del Estado de Derecho y por tanto se han vulnerado lo que es la legislación europea. Pese a que el grueso del dictamen favorece a los independentistas, el abogado general advierte aún así que aplicar la amnistía sin escuchar a los afectados podría violar su derecho a la tutela judicial y limitar la decisión a 2 meses podría resultar insuficiente. Así que usted, ¿con qué se queda? ¿Verdad que está usted confuso? Pues como todos, porque el texto es confuso. Esta mañana estaba dando caña a Javier Borrego, que ha sido magistrado europeo, español, en fin, tiene mucha mili. Y era divertido escucharle, porque ¿con qué te quedas exactamente? En realidad aquí hay una cuestión de fondo que, me va a perdonar usted, me parece que no es judicial, es moral. O sea, este señor ha amnistiado a gente condenada para poder gobernar. Y haciendo esto ha forzado la mano de un tribunal. Por tanto, ha violado abiertamente el Estado de Derecho. A partir de aquí las consideraciones sobre si cabe que sea terrorista, terrorista de baja intensidad, recuerdo usted que hubo un cambio legal al respecto, justo para favorecer a esta gente, ¿verdad? Que si no fue, en realidad no lesiona los intereses de la Unión Europea. Pues mire, nada, a todo esto no es una sentencia, es un informe preliminar de un abogado que luego pasa a un tribunal. Y ahí, sabe Dios. Vamos a ver, este magistrado del Tribunal de la Unión se llama Dean Spillman. Sí, señor. Y es de Luxemburgo, ¿vale? Es un jurista luxemburgués de largo recorrido que fue magistrado y presidente del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que como sabéis tiene su sede en Estrasburgo, ¿no? Y fue, presidiendo ese tribunal, coincidió con la famosa revocación de la doctrina Parot, que puso en la calle a una serie de tarras sanguinarios y, en fin, hizo un enorme daño a España, ¿no? Entonces, este señor después ha acabado como abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Que, por cierto, ¿por qué dicen TJUE? Pero qué cosa más... O sea, qué cosa más cacofónica, ¿no? A lo mejor por homofonía, a lo mejor por homofonía. Se dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ya está, ¿no? El TJUE. Bueno, ay Dios mío, lo que hemos de sufrir. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que este señor, pues, tiene una tendencia clara a ponerse del lado de los delincuentes, ¿no? O sea, eso es evidente. Entonces, el tribunal sigue las recomendaciones del abogado general entre un 60 y un 65% de las veces, ¿no? Quiere decir que hay un 30% que no sigue, ¿eh? Entonces, este es un caso de gran calado, no solo desde el punto de vista jurídico, sino político, ¿no? Y afecta muy directamente a uno de los pilares de la Unión Europea, que es el respeto al Estado de Derecho, que es uno de los pilares de la Unión, ¿no? Entonces, los jueces no van esta vez a coger el dictamen del abogado general así, y lo van a bendecir. No. O sea, va a haber unos cuantos jueces que van a mirar el asunto con lupa y yo, si fuera Bolaños, no cantaría victoria todavía, ¿eh? Porque la cosa puede acabar de otra forma de la que él espera, ¿eh? Dicho esto,
La ley de amnistía española no solamente es una vergüenza, sino que es una aberración jurídica. Y desde luego un disparate moral. Se publicó un libro sobre la ley de amnistía en el que participaron 70 juristas de primer nivel. Sí, ciertamente. 70. De los 70, 70 dijeron que era incompatible con la Constitución española, que era inconstitucional. Entre estos 70 había gente que había sido del Tribunal Constitucional, del Supremo, en fin, catedráticos muy reconocidos. O sea, en el mundo jurídico, salvo 2 o 3 paniaguados del gobierno, hay unanimidad en que esta ley era una aberración jurídica. Va al Tribunal Constitucional Español. ¿Y qué dice el Constitucional? Que es correcta. Y la sentencia ha sido objeto de análisis también por juristas de gran solvencia y han dicho que es una chapuza impresentable. La sentencia constitucional que dio por válida un constitucional que todos sabemos que no es independiente. Es un apéndice de Sánchez, lo sabemos todos. Gabriela, José Ramón, ¿cómo lo veis? Y por último, para que la cosa quede clara, la ley de amnistía no la aplica Sánchez y Bolaños y compañeros mártires, la aplica el Tribunal Supremo Español. Y el Tribunal Supremo Español ha dicho que la malversación no cuela. Y ha dicho que hay malversación. Y lo que ahora diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no cambiará eso. O sea, lo único que dice Bruselas, bueno, perdón, esto Luxemburgo, porque el tribunal está en Luxemburgo, lo único que dice es que, y lo dice el abogado general, no es la sentencia, lo dice el abogado general, la sentencia veremos cómo es, dice que no es incompatible con el derecho a la Unión. Pero eso no obsta a que quien aplica la ley es el Tribunal Supremo de España. José Ramón, Gabriela, ¿cómo veis el asunto Pues yo vosotros? muy brevemente, porque no tengo la cualificación técnica requerida para discutir en profundidad o analizar en profundidad este fenómeno. Ahora bien, lo primero que ha conseguido esto, que evidentemente no lo buscaba, es que dejáramos de hablar de la corrupción sistémica del Partido Socialista, lo cual debe ser parte de la alegría que tenía Bolaños encima del cuerpo. Yo tampoco me lanzaría, como decía Alejo, a lanzar las campanas al vuelo. Pero en cualquier caso, esto no es más que un primer paso en el sentido de que vamos a estar atentos a lo que decide el tribunal, porque esto no es nada más que un aldabonazo o una agitación de las aguas. Y la verdad, dar la opinión en este momento lo ha dado bastante bien Alejo y lo va a dar mucho mejor Gabriela. Así es que hasta aquí. Sí, no, yo creo que bueno, el informe del abogado de la Unión Europea, Dean Spillman, luxemburgués, por un lado, viene a decir, efectivamente, la amnistía es compatible con el derecho europeo. Por el otro lado, no parece que haya habido malversación de fondos de la Unión Europea. Y por último, sí que había una justificación válida para aprobar esta amnistía, ¿no? Sí que se remite a una serie de defectos procedimentales en cuanto a plazos, de que no se ha dado un plazo suficiente para que se audite por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y que, bueno, que puede haber ciertos matices procedimentales que hagan que la ley de amnistía pues, no sea técnicamente correcta, ¿no? En cuanto a, recordemos cuáles son los argumentos que se han utilizado y se han esgrimido por grandes juristas para decir que la amnistía no cabe en nuestro derecho español, ¿no? La primera, que es la amnistía la prohíbe de forma literal la Constitución. Yo creo que ahí confundimos bueno, pues nuestros deseos con la realidad. ¿Por qué? Porque el artículo 87.3 de la Constitución española prohíbe expresamente la aplicación de una amnistía siempre y cuando sea enervada por vía de la iniciativa legislativa popular, ¿vale? Por lo tanto, hace su contrario. O sea, este artículo no haría falta. Lo que prohíbe es el indulto general. No, la amnistía, claro, pero por vía, los derechos de gracia por vía de la iniciativa popular.
porque lo dice así. Está dejando un hueco para decir efectivamente no se prohíbe de forma expresa. Pero en cualquier caso, aunque fuera compatible la amnistía en nuestro marco constitucional, esto no es una barra libre. O sea, tiene que haber un objetivo constitucional válido y tiene que estar sujeta a ciertas limitaciones y a un juicio de proporcionalidad para poder aplicar una amnistía o no. Esa es la primera falacia, la de la literalidad, que se ha defendido de no, ya directamente la prohíbe la Constitución, ya ahí no estoy de acuerdo. Pero hay otras dos falacias que dicen, la falacia de la justificación, no, es que hay un fin que justifica la amnistía. ¿Cuál es? Formar un gobierno progresista. Pues por muy progresista que sea el gobierno, eso no me hace justificar una consecuencia tan drástica como es borrar un delito que se ha cometido. Es que no es perdonar la pena, es que es borrar. No ha existido. Convertirlo en inexistente. Efectivamente. Es decir, desaparece. El otro argumento que esgrimía también mucho el gobierno, ¿no?, es que es una pena que se haya judicializado este problema, que es un problema político. Oiga, justo porque funciona el Estado de Derecho. Acaba en un tribunal. Exacto, acaba en un tribunal. ¿Qué tendrían que hacer los jueces ante una comisión flagrante de un delito? No, es que esto es un tema político. No vaya a ser que se judicialice, ¿no? Y por último, es el tema de la reconciliación, ¿no? No ha sido una medida para reconciliar. Es una absoluta vergüenza que ante el pretendido fin de reconciliar no se exija al infractor, como mínimo, pues una reparación. Ya no digo pues de tipo económica, devuelva usted los fondos que se han malversado, como se ha hecho en otras amnistías, las fiscales, había que regularizar y se pagaba, creo que era un 20%. Ni de tipo moral, o sea, ya no de, oye, pues perdón por haber creado, no sé, No, al revés, aquí ha sido de ganado. Claro, entonces es el Estado el que es perdonado por haber judicializado este tema y por haber perseguido delitos. Y por último, donde no estoy de acuerdo y donde es una absoluta obviedad, es que efectivamente esto es una autoamnistía, es que los beneficiados, el abogado se refiere a que no hay nombres concretos de gente amnistiada. No, hombre, no van a ser tan tontos, pero tenemos clarísimo que a quien ha beneficiado esta amnistía, por un lado es pues al gobierno de Sánchez, que ha conseguido acceder al gobierno, y por otro lado, pues a los golpistas, que a mí no me gusta llamarles catalanes, son anticatalanes, en la medida en que son antiespañoles, son también anticatalanes, pero que ellos han sido los beneficiados, ellos y su núcleo cercano. Por lo tanto, que no me digan que aquí no hay un conflicto de interés de absoluta evidencia y de gran contundencia. Corta este trozo de Gabriela y se lo mandamos al Spriman a Luxemburgo, ¿verdad? Para que reciba sana doctrina. En fin, es que además, perdón, lo último que has dicho es lo que Bolaños ha explicado. El propio Bolaños dice, no, es que faltaba por beneficiar a estos. Bueno, ya está. Escucha, él mismo lo ha dicho. Y la reconciliación ha sido un éxito, ¿eh? Hombre, imagínate. Ho tornarem a fer. Sí, señor. ¿Sabes lo que quiere decir? Claro, que no hay una renuncia a la unilateralidad. Oiga, la reacción a la amnistía fue, muchas gracias, ho tornarem a fer. Volveremos a hacerlo. O sea, en fin, desde luego, la ley de amnistía esta de Sánchez pasará a la historia de España como un episodio de infamia absoluta. Infamia total. En fin, bueno, que sepa usted que no haga caso a los políticos, porque le van a complicar la cabeza, porque cada uno está creando, es la puñetera manía que tienen todos ahora, construyendo un relato distinto sobre algo para que usted, como usted no se va a leer la sentencia, y bien que hará, en fin, cuando se publique, pues ellos creen su propia realidad. Y algo semejante es lo que está ocurriendo con el juicio del fiscal general del Estado, que según a quien leas, ¿no?, pues aquí han pasado dos cosas distintas. Vamos a contar de verdad lo que ha pasado. Y quiero empezar desde el principio porque es que es fundamental. Esto parte de una denuncia de los abogados de Madrid contra la Fiscalía por vulnerar el derecho a la defensa de un ciudadano, que casualmente era el novio de Isabel Díaz Ayuso. Eso es lo que estaba en juego, el derecho de defensa de un ciudadano. Y esa es la cuestión, eso es lo único importante. No si la nota la tenía uno, si hubo 3 o 4 notas, eso es en realidad lo de menos. Lo demás es lo otro. Bueno, ya quedó visto para la sentencia y hay que decir que más de uno se ha ganado una sentencia, en este caso moral, poco grata. Gloria Sacristán nos lo cuenta. Sexto y último día de juicio contra el fiscal general.
Para el abogado de González Amador no hay duda, fue Álvaro García Ortiz quien filtró el correo electrónico. El abogado del empresario ha realizado un exhaustivo relato de los hechos. En él denuncia que la presunta filtración destrozó su presunción de inocencia y que el fiscal general le convirtió en moneda política. Por ello cita a Sánchez y al ministro de Justicia. Que te marquen y te conviertan en moneda política del Gobierno de España bajo el relato institucional del Ministerio Fiscal de confesión y culpabilidad arrasa con tu derecho a la intimidad y a tu protección de datos y arrasa en el procedimiento penal al que va referido ese relato la presunción de inocencia. También ha declarado ante el tribunal el letrado del Colegio de Abogados, quien considera que la declaración del fiscal general fue autoincriminatoria al asegurar que la verdad no se filtra, sino que se defiende. El letrado de Manos Limpias considera que Álvaro García Ortiz cometió un delito de infidelidad en la custodia de documentos, mientras que el representante del Foro Libertad y Alternativa ha sido contundente. Afirma que es evidente que hubo una dinámica de filtración. Dice que el periódico El País solo pudo publicar la información si disponía de la nota. Se pregunta además por qué hizo salir al fiscal Julián Salto de forma urgente de un partido de fútbol y cuál era la urgencia para que aportara los correos. Tras los testimonios escuchados en el último día de juicio, la Fiscalía se aferra a la coartada de los periodistas. El Ministerio Público defiende la inocencia del fiscal general. Dice que no hay conducta impropia y que aunque García Ortiz lo filtrase, era impune porque la prensa ya conocía la información. Eso, cuando lo hubiera hecho llegar el fiscal general del Estado, era impune, puesto que la noticia ya era conocida por muchos medios de comunicación. Por su parte, la Abogacía del Estado ha cargado directamente contra la Fiscalía de Madrid. Considera inconsistente la declaración de Almudena Lastra por su mala relación con el fiscal. El juicio, histórico en democracia, queda visto para sentencia. Añadamos que el abogado del Estado, como antes contábamos, se dedicó fundamentalmente a atacar a la Guardia Civil, acusándole de haber producido un juicio paralelo contra el fiscal. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo lo veis? Yo, como los que saben, van a hablar largo y tendido, muy rápidamente. Aquí solo hay un tema que a mí me parezca relevante, y es el borrado de las pruebas. Es decir, tú coges y borras el contenido de tu teléfono móvil, donde está la documentación que puede indicar que eres inocente o que eres culpable. Si la borras, es porque eres culpable. Porque si no la borras y puedes con ello demostrar tu inocencia, no la borras. Por lo tanto, si la borras, eres culpable, segunda vez que lo digo. Y ya, con eso, para mí, que no soy jurista, tengo bastante. ¿Y tú cómo lo ves, Gabriela? No, yo veo dos cuestiones, ¿no? Y es que ha habido varios periodistas, ¿no?, que han llegado a declarar que tenían una fuente que no pueden desvelar, pero que no había sido el fiscal general quien había hecho la filtración, ¿no? En cualquier caso, aunque se hubiera filtrado previamente, eso no le proporciona protección si él también lo filtra. Claro. Y parece que lo reconoce incluso su abogada. Dice, bueno, como ya se sabía, la revelación de secretos no aplica. Claro que aplica. Usted está vinculado por esa obligación básica como garante de la legalidad para no cometer un delito. Y luego hay otra cuestión que efectivamente el secreto profesional de las fuentes periodísticas, que sirven a un fin muy legítimo, y es tener acceso a información veraz, si no, no se conocerían ciertos hechos, y esto es un Estado de Derecho, y el cuarto poder tiene que tener sus garantías, por supuestísimo. Pero, hombre, debería regularse de alguna manera, porque esto es un principio muy importante, pero tiene que también tener sus límites en cuanto a la comisión de delitos. O sea, todos los derechos tienen límites. Entonces, queda ahí también una reflexión, a lo mejor doctrinal, jurisprudencial, de hacer de lo que es el secreto profesional. Y, por último, hay algo que también dice la abogada del fiscal general, dice, cualquiera puede acceder al mail de la Fiscalía. No tiene por qué haber sido el fiscal general el que ha hecho la filtración, porque eso se puede conocer. Entonces, yo como ciudadana también pues siento cierto desasosiego, en el sentido de, oye, nuestros datos puede acceder cualquier fiscal, cualquier secretario que trabaje por ahí o cualquier administrativo de la Fiscalía. No sé, igual la Agencia de Protección de Datos tiene que hacer una revisión de cómo se gestiona la información ultra confidencial sobre... Hay dos informaciones o dos conjuntos de datos
que son absolutamente sagrados y deben ser mantenidos en la más total privacidad, que son los datos tributarios y los de tu salud. Es decir, por eso publicarlos es un delito. Si mañana sale mi historial médico en la prensa, el que lo filtre va a la cárcel, porque esto es una cosa absolutamente inviolable. Y lo mismo mi declaración de renta. Mi declaración de renta la conozco yo, mi asesor fiscal y la agencia tributaria. Si me la sacan en la prensa, están cometiendo un delito, que es lo que ha hecho García Ortiz. Entonces, todo apunta a la culpabilidad de García Ortiz. Hace salir del estadio de fútbol al fiscal porque no puede esperar hora y media, que es lo que faltaba de partido, y que él llegara a su casa. O sea, le hace salir del estadio. Estaba que se filtraba encima. Después está la famosa frase, nos van a ganar el relato. Es decir, el fiscal en este tema manifiesta una obsesión, un nerviosismo, una desazón por ser el que filtre, que esto se conozca, que habla por sí sola. Y después lo que has dicho tú, hombre, hay una ocultación de pruebas como una catedral. O sea, el tío no solo borra todo, sino que cambia teléfono. ¡Ah! Y el otro teléfono no se sabe dónde está. Vamos a ver, ¿esto es un chiste o qué? Por tanto, yo espero que los 7 magistrados, por lo menos la mayoría de ellos, pues dictaminen la sentencia que este tipo, al servicio de su amo de la Moncloa, ha cometido un delito con fines políticos y, por consiguiente, tiene que, por lo menos, ser inhabilitado unos cuantos años. Sí, yo quiero subrayar que la diferencia entre la Guardia Civil, la Fiscalía y la Abogacía del Estado no es que se rijan por principios jerárquicos. Yo creo que es una cuestión moral de desaparición del honor. Entonces, como ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado están instruidos en ese tipo de principios de tipo moral. Es posible, sí, está bien visto eso, efectivamente. Sí, solo son gente que ha aprobado una posición. Efectivamente. O han olvidado o nunca han sabido para qué. Exacto. Claro. Y entonces, y alguna vez lo hemos dicho también, bueno, la recuperación de los tribunales de honor, pues no sería una tontería en planteárselo. No sé, no olvidéis que este fiscal fue declarado por la mayoría de la Junta de Fiscales como no apto para el cargo. No idóneo, efectivamente. Porque no da el nivel, no da el nivel. En fin, señores. Es un chicharelo, si ya se le ve. Veremos lo que pasa, pero bueno, visto para la sentencia, y además han dicho que la sentencia será relativamente breve, ¿no? Sí. ¿En qué? ¿Diciembre, por ahí, un mes o una cosa así? Sí, yo creo Se sabrá, me ha dicho el abogado nuestro, que ha estado allí, como os he explicado, actuando, me ha dicho que, les han dicho que saldrá antes de Navidad. Bueno, veremos si trae carbón, ¿verdad? Que es de lo que se trata. En fin, bueno, hay que irse a la publicidad, hacer una pausa. Tenemos que hablar de lo de Nadia Calviño, es extremadamente grave. O sea, la ministra de Economía de España presionó al órgano del Estado que se encarga de velar por la corrección, la probidad de nuestras cifras económicas, por razones políticas. Y le forzó a dimitir. Una mentira, y efectivamente dimitió, y él se fue, bueno, con cierto señorío, hay que recordar, y aquí todos dijimos, está claro, ¿por qué? Porque se va. Pues, porque no lo aguantaba más, vamos. Pues además, pero ¿esto qué es? Bueno, Publi, a la vuelta vemos esto y otras cosas más. 23, 22 en Canarias, vámonos corriendo a la redacción por una cuestión de huevos, y con lo caros que están. Don Iago Soler, buenas noches. Muy buenas noches, Esparza. Pues sí, unos huevos bastante caros, y no han sido ni uno ni dos, sino tres los que le han lanzado a Luis Rubiales, y al grito de sinvergüenza. Así ha sido la agresión al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales, que precisamente pues estaba presentando un libro titulado Matar a Rubiales. Tras esa agresión, Rubiales ha ido contra el agresor, lo han tenido que separar los allí presentes en una sala de prensa abarrotada, ¿no?, con multitud de personas. Finalmente
finalmente el agresor ha sido detenido por la policía y Luis Rubiales continuaba con el acto afirmando que era un tío suyo que estaba desquiciado y que tenía miedo a que portase un arma. Perdón, no quería reírme. Inicialmente se había dicho que era un sobrino. Era la versión inicial que dio Europa Press, que estaba allí. Luego Europa Press ha rectificado y ha dicho que que era un tío suyo, que sabe Dios por qué. A mí lo que me indigna son dos cosas. Uno, con lo caros que están los huevos, que hay que gastarlos así. Dos, joder, aquí escribe un libro todo el mundo, ¿eh? Bueno, pero o sea, es inaceptable, vamos. Este tipo de comportamiento... ¿Cuál? ¿De cuál de los dos? El que tira huevos. Es inaceptable. Sí, no te digo que no, pero era una cuestión de familia. Lo mejor ha sido la explicación que ha dado luego él. Es decir, claro, yo me he lanzado, la primera versión de Rubiales es, he visto que había alguien agresivo y había mujeres con niños, entonces yo me he lanzado contra él porque no, parece que no. O sea, que él ha visto que era su tío, que por una cuestión de familia se odian desde sabe Dios por cuándo y sabe Dios por qué, y entonces pero en cualquier caso bronca, ¿no? Es intolerable lanzar huevos. Incluso contra Rubiales. ¿A ti te han tirado huevos alguna vez? A mí me han tirado de todo, pero huevos no, ¿ves? A mí sí. A mí el 11 de septiembre es verdad, del año 95, las juventudes de Esquerra y todos estos me tiraron huevos. A mí me han tirado tomates, me han tirado piedras y me han tirado palos. ¿Y entonces qué huevos hice? Todavía no. No sé qué esperáis para tirarme huevos. Pero huevos no cocidos, por favor, porque un huevo cocido es un impactazo. Y entonces pero lo puedes recuperar. Después me fui al Parlamento, que había una recepción y tal, con la chaqueta manchada de huevo, y el consejero de Interior, ¿no?, de la Generalitat, el presidente era Pujol, ¿no?, me dice, ay, no sé qué tal. Digo, ¿has visto, no, qué medallas me han puesto tus cachorros? Ay, ¿por qué me dices eso? Digo, hombre, son los vuestros. Digo, y fui toda la recepción con la mancha de huevo solo para fastidiarles. En fin, hablando de manchas, Nadia Calviño, porque esto es una mancha. Vamos a ver, estamos viendo cosas que eran inimaginables. O sea, que un ministro de Economía falsee los datos de la economía de su país por razones políticas, ve que es exactamente lo contrario de lo que tiene que hacer. La revelación es realmente insólita y yo quiero aquí rendir homenaje público a la única persona que vio desde el principio la trampa y lo estuvo denunciando, y lo que todo el mundo le decía, no hombre, no, ¿cómo va a ser eso posible? Tú ves que eres un negacionista de las cifras del INE. José Ramón Riera. José Ramón Riera tenía razón desde el principio. Aquí lo sabíamos y se lo hemos reconocido, pero es que ahora lo ha reconocido la propia Calviño. O sea, el Instituto Nacional de Estadística es uno de los pilares de cualquier política, de cualquier técnica política. Que tú necesitas saber exactamente los datos de tu país como son. Tiene que ser independiente porque sus datos son cruciales para saber qué política hacer. Tú no puedes dirigir la política de tu país, la política económica, por ejemplo, si no conoces los datos reales. Esos datos reales tienen que ser públicos, porque no eres tú solo. Hay otros agentes económicos que van a actuar en consecuencia. Por tanto, si los falseas, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues lo que este gobierno lleva haciendo desde el principio, construir una burbuja narrativa. Con eso se ganan elecciones, pero se arruina un país, que es exactamente donde estamos. En fin, nos lo cuenta Marina Neira. La exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía, Nadia Calviño, presionó personalmente al presidente del Instituto Nacional de Estadística para que elevara sus cifras de crecimiento económico. Estas presiones fueron más allá de lo que contó ella en sus memorias. Calviño dijo haber ayudado al INE a elevar esos datos de crecimiento económico, pero según revela el diario El Mundo, fueron presiones directas de la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones al entonces presidente del INE, Juan Rodríguez Po, a través de reuniones en las que el elevado tono de voz era la tónica habitual. Recordemos que antes de que Juan Rodríguez presentara públicamente su dimisión como presidente, por motivos personales en 2022, Calviño afeó que el INE proporcionaba las cifras de recuperación económica mucho más tarde de lo que ella consideraba, una presión prohibida por el Reglamento Europeo de Estadística y el Código Europeo de Buenas Prácticas. Además, fue la propia Calviño, según asegura El Mundo, quien pidió ceses de altos cargos del Instituto Nacional
Nacional de Estadística, un organismo que es independiente del Gobierno para verificar así la credibilidad de las cifras que comparte. Nadia Calviño puso en el punto de mira a la entonces directora del Departamento de Cuentas Nacionales, María Antonia Martínez Luengo, la encargada directa de la elaboración de las cifras del PIB. De hecho, la entonces ministra de Economía pidió su destitución en reiteradas ocasiones porque consideraba que era una inútil, y también quiso destituir al actual director general de Estadísticas Económicas, Alfredo Cristóbal. Esto está bien, ¿eh? O sea, usted está en un barco y es evidente que van contra una escollera. Y hay informes objetivos del piloto, del tío de las máquinas, de todo el mundo. No. Y entonces el capitán del barco ordena modificar todos esos informes para que nadie vea que están yendo a una escollera. Es terrorífico porque usted va a naufragar igual. De verdad, son cosas insólitas, es que no cabe en cabeza humana. A ver, esto es intolerable. Evidentemente se ha tolerado, puesto que hay un libro. Me llama la atención que lo escriba, porque puedes tener un calentón, que se te escape, que tengas un momento de debilidad, pero si lo has escrito, has reflexionado N veces sobre ello y lo escribes. Porque te sientes impune, porque hasta ahora has sido impune. Y ojo, que no hemos visto, porque claro, sería, desde el punto de vista técnico, sería igual de malo que hubiera dicho, baja las cifras. Cierto. Pero no es así. Porque incluso ahora, no estando Calviño aquí en España, sino en el Banco Europeo de Inversiones, como comentó el otro día José Ramón Riera, y sabemos, se ha elevado por 4 veces la cifra. Es decir, se ha reconsiderado la cifra anterior diciendo, no, era un poco más alto. Esto podría tener sentido, pero estadísticamente no tiene sentido que las 4 veces sean al alza. Es decir, es un error deliberado y sistemático por presiones, bueno, del gobierno, no me importa quién, Carlos Cuerpo, el presidente. A lo que voy. Yo recuerdo a Madalena Álvarez, que estaba trabajando en este mismo lugar, como vicepresidenta, con otro problema detrás, y que fue cesada, claro, y se volvió a España. Bueno, pues es el caso de Nadia Calviño. Magnífica profesional, me consta, porque es compañera mía, entre otras cosas. Siempre ha tenido un desempeño impecable desde el punto de vista profesional, pero cuando ha tenido responsabilidades políticas ha excedido los límites, porque lo has dicho muy bien, la clave de bóveda de la comprensión de la economía de un país son las cifras, y las cifras las gestiona el INE. Ya está, se acabó. Eso lo tienes que respetar con todas tus fuerzas. Si eres tú la responsable del funcionamiento de esa economía, la que mueves esto en un sentido u otro, lo siento, te tiene que alcanzar la consecuencia. Y esa no es otra, sino que abandone esa presidencia, que le obliguen a abandonar la presidencia, claro. Hay que presentar una denuncia en la Unión Europea. Porque además, a mí me sorprende, porque es una señora que en principio de tonta no tiene un pelo. Además, era directora general en la Comisión Europea. Entonces está cualificadísima. O sea que tú sabes que para llegar a director general en la Comisión hay que valer. Hay que tener una cabeza bien puesta. Sí, entonces, yo creo que ella profesionalmente y técnicamente es una mujer muy preparada y tal. Pero ¿qué pasa? Que cometió un error en su vida, que es aceptar formar parte del gobierno de Pedro Sánchez, que todo lo ensucia, todo lo contamina, todo lo pudre. Y entonces, ¿qué pasa? Que una magnífica profesional que estaba como una reina de directora general en la comisión, con un sueldo de 20.000 euros al mes, acepta venir a España a ganar 4 veces menos y ponerse a la sombra del forajido de la Moncloa. ¿Qué ha pasado? Pues que ha acabado cayendo en donde se metió, ¿no? En esa charca pestilente. Y el libro dice, ayudé. ¿Cómo que ayudó? O sea, usted ayudó a un organismo independiente siendo ministra de la cosa. Ayudó a un organismo independiente a elaborar las cifras de contabilidad nacional. Pero señora, usted no tiene ni que ayudar ni que obstaculizar. Usted no tiene que meterse. Se quita del medio, claro. Entonces, ¿cómo se le ocurre poner en el libro eso? Es inaudito. Y esto nos lleva a lo del principio del programa. España tiene un problema moral, no es un problema político. Es como lo del abogado del Estado de hoy.
Es decir, es una cuestión de, coño, vamos a ver, un poquito de pundonor, ¿no? No, lo han perdido. Están al servicio de algo que por algún motivo consideran que es superior. Bueno, y es alucinante. Es una secta destructiva esta gente. Por eso yo digo que Sánchez tiene algo de diabólico. Sí. Sí, porque el maligno, ¿no? No sé si habéis escuchado el sketch aquel de la señora que está poseída por el maligno, ¿no? Bueno, sería otra conversación. Bueno, bien. Entonces, el maligno lo que hace es que va expandiendo el mal, ¿no? Va contaminando. Entonces, es lo que hace Sánchez. Porque, por ejemplo, él en su gobierno tiene gente que era gente respetable y con una trayectoria seria. Por ejemplo, Escrivá, ¿no? Por ejemplo, Calviño, otra. Planas, mi amigo, Luis Planas, ¿no? Un tío... Es interesante, sí. Un tío de categoría o de nivel, tal. La misma Margarita Robles, que Santiago siempre decía, Margarita, qué linda la mar, ¿no? Pues Margarita Robles era una magistrada, de prestigio, tal. ¿Tú les has visto a todos estos cómo han acabado? Mira Marlaska incluso físicamente. Bueno, es interesante, Marlaska era una persona respetada también. Sí. O sea, entonces este sujeto es capaz de pudrir todo lo que tiene alrededor. Tú te vas acercando, brum, Pero aquí es lo que ha dicho Gabriel antes, la cuestión del sentido del honor. Totalmente, la honorabilidad y unos principios que no se rigen, pues no sé, por un conocimiento técnico. Y, oye, no dudamos del conocimiento técnico. Hombre, aquí hay un reconocimiento de una extralimitación. Que si nos ponemos a pensar, esto es lo contrario a la revelación de secretos. Aquí hay una información que debe ser revelada de forma obligatoria y que se está ocultando. Hay delitos en el Código Penal por publicidad engañosa de cualquier empresario que se anuncie y que diga que presta un servicio alejado de lo que es la realidad. Esto es una absoluta barbaridad y que ella ya reconozca. Nos imaginamos a un ministro de Interior que diga que está ayudando a investigar a la UCO. En fin, es que... Mira, ya que citas Interior, tenemos un perfecto ejemplo con la falsificación deliberada de las cifras de delincuencia, por ejemplo. Exacto. No, claro, estamos todos así, pero insisto, este gobierno no gobierna, cuenta una historia, todo el tiempo. Esto la parte de la gente no lo sabe, pero de los 250.333 asesores que hay en Moncloa, son 1000 y pico. O sea, son guionistas, están todo el día trabajando en un relato, proveyendo de argumentario narrativo para el gobierno, para transformar la realidad en un cuento para que su gente le siga votando y entran por el aro, ¿no? Pero claro, hay cosas que todo tiene un límite, ¿no? Es decir, la propaganda es parte fundamental de la política, claro que sí. Que tú expliques a la gente tu discurso, claro que sí. Pero es que hay cosas que son fundamentales para que un Estado siga funcionando. O sea, que para que eso sobre lo que tú estás gobernando realmente vaya a algún lado. Por cierto, el CIS era básico, ahora es una mierda. También se lo han cargado. Claro. ¿Y el INE va a seguir el mismo camino? Seguro. Pero mira, en Europa hay una regulación que prescribe, pero de manera nítida, que Eurostat ha de ser totalmente independiente. Sí, es el ejemplo, claro. Y los organismos de estadística de los Estados miembros tienen que ser independientes, como es independiente el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, yo de verdad, lo que a mí me asombra es que en el libro ponga que ayudó al instituto. Y está orgullosa, porque eso fue en la pandemia para animar a la gente a comenzar la jornada, como en la canción de La Bordeta. Han perdido el juicio. Perdido el juicio. Y probablemente sea donde mayor manipulación hay. hay. Puede ser que le cueste el puesto ahora en el BEI. No sé yo. Porque el clavo ardiendo del gobierno es, la economía, esa es la justificación. Sí, el cohete. He aprobado la amnistía, he cometido una serie de fechorías, me asola la corrupción, pero la economía parece que no va mal, ¿no? Claro, con una serie de conceptos como los hijos discontinuos, donde yo cuento el relato. Es otro ejemplo de Entonces, la maquillaje. presión ha debido de ser tan brutal que Nadia Calviño ha olvidado, su conocimiento técnico para extralimitarse. Perdona,
y su ética del trabajo. Claro, claro, por eso que hablo. Digo que, porque otra le dice, mira, presidente, yo no puedo hacer eso. Ya está. De hecho, cesó uno de los presidentes de... El Lenin, ¿eh? Claro, Exacto. que además fue un escándalo. Aquí lo comentamos largo tiempo porque la información que salía era bastante poco comprensible. Aquí es evidente que ha pasado algo. Lo que pasa es que el que se fue pues era un caballero que consideró que no tenía mucho sentido contarlo todo. Pues mira, majo, deberías haberlo contado. Claro. A la publicidad. Venga, que hay que hablar de lo del exgerente del PSOE. Dijo Pedro Sánchez en las Cortes, recuerda usted, todos los gastos del PSOE estaban debidamente documentados y tal, pero era mentira. Una vez más, también, todo era mentira. Y lo ha contado el propio exgerente del PSOE. El juez le ha reñido, pues, o sea, que usted daba el dinero sin saber un restaurante en Pekín y usted no comprobaba que... No lo comprobaba. Él aflojaba la mosca. Bueno, Publi, lo vemos. Recta final del gato, 23:45, 22:45 en Canarias. Vamos con lo que ha salido, el declaró hace unos días, pero ha aparecido hoy el vídeo del exgerente del Partido Socialista admitiendo que pudo haber blanqueo, claro, porque no había control alguno sobre el dinero en efectivo que allí se daba. Control en el sentido de que allí uno decía, me he gastado tanto en dónde, no sé qué, pues toma. El juez estaba que se hacía cruces, y no es para menos. Nos lo cuenta Gloria Sacristán. El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, confirmó que entre 2017 y 2021 el partido pagó grandes sumas de dinero en efectivo a sus dirigentes sin control alguno. Moreno incluso admitió que los pagos en metálico se dispararon sobre todo en años electorales y abonó la sospecha de que José Luis Ábalos y Koldo García podrían haber usado ese dinero para blanquear comisiones ilegales de contratos amañados. Estas fueron algunas de las afirmaciones de Moreno durante su declaración en el Supremo el pasado 29 de octubre. La situación empeoró cuando el juez Puente indagó sobre los controles internos. Moreno no supo explicar por qué el PSOE siguió usando efectivo en 2022 y 2023, cuando existía una orden interna desde 2020 para eliminar los pagos en metálico. No, en el año 2020 yo creo incluso todo el flujo de caja disminuyó muchísimo, lógicamente, pero eso no significa que, vamos, que en el año 2020 no hubiera nada, porque, entre otras cosas, hubo 2 elecciones autonómicas. El juez Puente, alarmado por la falta de control, preguntó cómo se verificaba que los gastos eran reales. Moreno reveló que solo se comprobaba que los tickets coincidieran con las partidas aceptadas, pero no se verificaba si el pago era en efectivo o con tarjeta. El juez dejó claro que este método de control no era suficiente. Que eso es un sistema de control, que yo ponga en una instancia comida del 17 de marzo y que luego el ticket que acompañe sea del 17 de marzo, hombre, es que si no fuera del 17 de marzo sería demasiado chusco, pero eso no es un sistema de control. Sí. El exgerente intentó defender el sistema, pero la falta de transparencia quedó claramente al descubierto. Sí, y yo creo que han evolucionado hoy en día los sistemas de control, le puedo decir eso. Días después de la declaración, el juez Leopoldo Puente envió las diligencias a la Audiencia Nacional para que investigue la posible caja B del PSOE. El Partido Socialista podría enfrentarse a una imputación por blanqueo y financiación irregular como persona jurídica. Y a ello se suma también una posible acusación por delito electoral. Yo creo que han evolucionado en los últimos tiempos. Dice como si estuviera hablando de los tiempos de las fichas perforadas. O sea, que fue antes de ayer. ¡Qué cara más dura, por favor! Bueno, es muy importante saber esto. Este señor es clave en todo lo que ha pasado. De hecho, quiero recordarle que este caballero, de cuya probidad no dudo, faltaría más, fue apartado del cargo y promovido, ganando un pastón en los uranios, ¿no? Este fue en USA, la empresa nacional de uranio, con unos sueldos tremendos, 200 y pico mil. Y me imagino que sería, puesto que carece de conocimientos en la materia de Aljo Vidal Cuadras, supongo que sería por la confianza que inspiraba a quien le nombró, ¿no? Pero todo eso que está contando, o sea, póngalo usted en un contexto que es el de la mujer de Koldo llevando billetes, claro. Y la otra pobre, ¿cómo se llama? La secretaria, metiéndolos en sobrecicos con ventanilla, de esos para ir... O sea, al final aquí hay una pregunta. ¿El dinero, el efectivo, de dónde sale? Claro. Porque nadie, ninguna empresa tiene decenas y decenas de miles de euros en efectivo.
Bueno, tampoco hay que ser un lince para saber de dónde venía. Bueno, era una pregunta retórica. Efectivamente, claro. Claro, encaja tanto con cosas como lo que contó la famosa señora Pano de los sobres que llevaba allí y tal. Nadie, por cierto, la denunció hasta donde yo sé. Ni la ha desmentido tampoco. No, ella llevó ese tráfico. Iba con sus bolsas. 90.000 euros en bolsas de papel y todas esas cosas, ¿no? Estamos ante ese tipo de espectáculo. En fin, seguiremos informando. Leire sigue contando cosas, siguen saliendo los vídeos, los audios. Los audios señalan muy claramente, al menos ella lo dice, a Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado también, ¿verdad? Como alguien que está dentro de la movidilla, ¿no? Y yo sigo esperando que ya sea el gobierno, ya sea el PSOE, alguien denuncie a Leire Díez por lo que está diciendo, pero tampoco. No, porque ¿cómo la van a denunciar? No, porque miente, no miente, no es evidente que no es evidente que miente. Bueno, pero al final, fíjate que todo acaba en una cosa sórdida porque está Leire mismo, qué personaje, ¿no? Qué personaje de más baja estofa, ¿no? Sí. Es decir, es que no solamente es un problema ético lo del PSOE, ¿no? Es un problema estético. Es decir, qué ordinariez, qué vulgaridad, qué zafiedad, ¿no? O sea, incluso para el vicio hay que tener elegancia, hombre. No, es decir que... Te veo muy exigente para el casting. Sí. A ellos no les preocupa. A ellos no les preocupa ese casting. Esto que dice José Ramón es importante, sí. O sea, si usted se fija, todo el programa de hoy tiene un leitmotiv, que es la cuestión moral. Es que efectivamente a ellos no les preocupa. Claro, pero para cumplir ese tipo de tareas hace falta, digamos, dos requisitos. Uno, que te acerques tanto a Sánchez que en el mero acercamiento, como Woody Allen en Selig, te transformes en una criatura sanchesca, no, que es lo que parece que a esto les ha pasado. Que contamina. O bien que, no llegues, te quepa duda. O bien que llegues sanchesco de casa. Es decir, desprovisto de cualquier criterio intelectual, espiritual, moral, todas esas cosas son cosas de fachas, ¿no? Y esta gente va a lo que va. Pero vamos a ver, mira, yo no puedo dar detalles porque sería, por mi parte, una cosa poco elegante, ¿no? Pero a mí me ha pasado alguna vez en la vida que, alguna reciente, ¿no? Que me han ofrecido algo, un cargo, un trabajo, un tal, y, oye, atractivo en términos materiales, ¿no? Y lo he rechazado por la persona que me lo proponía. Porque no te fiabas, no me daba el nivel, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y tú dirás, oye, pero tonto, cógelo. No, porque yo, según quien me ofrezca algo, es que no puede ser. Si te lo ofrezco yo, Alejo, entonces... Si te lo ofrezco yo, Gabriela con los ojos cerrados. No, que digo que no se nos olvide el contexto doblemente repulsivo, también moralmente, que todo este cambalache y todo este lío ha sido en un contexto de pandemia. O sea, estos han forrado vendiendo mascarillas mientras la gente se estaba muriendo, ahogada. Sí. Entonces, doblemente repulsivo. Estaban haciendo negocio mientras la gente se estaba muriendo. Sí. Bueno, si hacían esto con las mascarillas, no me quiero imaginar lo que pues podrían hacer si legalizara la cocaína. Pero perdón porque vuelva. Es el principio del programa. Imagínate, no hace falta que te imagines nada. Los 3 días subsiguientes pues a la riada se abstuvieron de intervenir a sabiendas de que moría la gente como consecuencia Gabriela, precisamente si fuera su venta legal a las farmacias, es donde nadie haría negocio. Ahí quería ir yo a lo que acaba de contar José Ramón, porque es el perfecto ejemplo. He empezado el programa con él y quería terminar con él para que usted lo vea. O sea, insisto, ideologías aparte. Yo sé que que la gente más joven no lo cree, pero yo conozco socialistas normales, que son, claro, de toda la vida, que son gente normal. O sea, no son monstruos. O sea, equivocada, pero normal. Equivocada, pero normal. No son sociópatas, no son... pero, claro, uno escucha cosas como la que dice Diana Morant para explicar por qué no contestó a ninguna petición de ayuda del gobierno valenciano con la reconstrucción y se queda helado. Haga usted el esfuerzo de prescindir, ya digo, de la etiqueta ideológica y trate de meterse en esa cabecita.
Fíjense que una de las instituciones con mayor reputación y mayor reconocimiento de la ciudadanía valenciana, de la ciudadanía española, pero muy especialmente en esta emergencia, fue el Ejército. Fue la actuación de la UME, fue la actuación del Ejército. De manera que Mazón dijo, pues voy a ponerme yo un militar también, a ver si corto un poco esta sangría de críticas que estoy sufriendo. Y ahí aparece Van Pampols como vicepresidente segundo, creyéndose que no era político. De manera que yo no iba a participar también de esa estrategia de maquillaje del señor Mazón. O sea, vamos a ver, en tu pueblo han muerto 230 personas. Tienes unos daños materiales estratosféricos. Está todo deshecho. Tú eres la responsable política del partido del gobierno en ese sitio. Te llama un señor que se encarga de la reconstrucción y no te pones para no participar en su estrategia de maquillaje. O sea, es una desalmada en sentido estricto. Sí, ya no es moralidad, es falta de humanidad. Lo que tiene en la cabeza es solo no voy a formar parte de tu estrategia política. Pero ¿qué cojones? Que son 230 muertos. Da igual. Y el destrozo. Y el destrozo. Lo que tiene en la cabeza es yo no voy a hacer esto porque es que el otro va a utilizarlo porque no sé. ¿En qué estás pensando? ¿Sabes dónde estaba hoy esta? Por favor, vamos a ver dónde estaba hoy esta misma señora. Haciendo el paripé. El paripé. Ponedme el paripé. No, ese también, pero el otro ahí ya no entro. El paripé de Diana Morán, por favor. Venga, ahí estaba. Qué El día después de la catástrofe estaban votando el asalto a Radio y Televisión Española. Durante 3-4 días esta gente ni apareció. Y ahora están aquí haciendo... No, perdona, y retrasaron. Retrasaron deliberadamente. Bueno, pero eso no se puede aplicar a Diana Morán, que sepamos, aunque vete tú a saber. No, pero estoy hablando de... El gobierno retrasó deliberadamente la llegada de los socorros. Y ahora están con esto... Para que Mazón pagara las consecuencias. Son enfermos. Sí, pero tiñen a todo el país de su maldad y de su enfermedad. Porque cuando se cuente la historia, si la cuentan ellos, no. Pero cuando se cuente la historia, pues dirán, pero estos españoles... Bueno, y fíjate que Mazón, tarde, mal y forzado, ha dimitido. O sea, ha asumido una responsabilidad. Tarde, pero la ha asumido. Oye, Sánchez, Robles, Marlaska, Rivera, ¿han asumido alguna responsabilidad? Rivera era, vamos a ver el titular, por favor, porque a mí también me ha escandalizado hoy. Teresa Rivera es la principal responsable política de todo, desde la EMET hasta la Confederación del Júcar. Pues ahora homenajea a las víctimas. No ha pisado Valencia nunca. Estaba en Bruselas, no se movió cuando la catástrofe. Estaba escondida en Bruselas, escondida. Bueno, en fin. Mira, oiga, al final aquí uno puede ser de derechas, de izquierdas, medio pensionista y tal, pero hay gente que sencillamente tiene madera de canalla y otra gente que es más normal. Y a nosotros se nos ha juntado toda la gente con madera, todo el bosque de canallería en este entorno. Es que ahora, no tiene fíjate problema. que Teresa Rivera llegó a la comisión como vicepresidenta, parecía que se iba a comer el mundo. Ya ves. Y está pasando a ser irrelevante en la comisión. Porque está defendiendo un lobby, que es el que la metió allí, que ahora mismo, salvo en España, pues está un poco de capa caída. Claro, que es el de las renovables. En fin. duda. Último minuto, Gabriela, Sí, para no, ti. yo solo estaba pensando que cuando arreglemos lo que está pasando en España y cuando recuperemos la imparcialidad de las instituciones y la neutralidad, pues igual hay que hacer también una ley de memoria para que esto no vuelva a suceder. O sea, hay que contar esto que ha pasado muchas veces para que no vuelva a suceder, porque la situación que vemos es gravísima y que o sea, ya no estamos hablando solo de corrupción, estamos hablando de muertos. Es que ha habido gente que se ha muerto, tanto en la pandemia como en la Dana. Hay millones de víctimas de este gobierno. Pues igual hay que contarlo continuamente para que no vuelva a pasar y poner las medidas para que... Lo que pasa es que este periodo, que empezó con Zapatero, de hecho, ¿no? Ha contaminado a la sociedad española, la ha embrutecido, la ha estropeado, la ha ensuciado. Entonces hay amplias capas de la sociedad española que están estropeadas por este periodo que ha sido nefasto, ¿no?
¿Tú crees que es normal que con todo lo que hemos visto Sánchez siga teniendo intención de voto de 100 o 110 escaños? Pues no sé, porque si lo calcula el INE, si lo calcula el Instituto Nacional de Estadística... Esto es un circo, esto es un relato. Las encuestas independientes. 30 segundos, pues acabó. O sea, es una sociedad degradada. Yo creo que no hace falta una ley. Creo que hay que enjuiciar y castigar. Alejo Vidal Cuadras, La muy buenas sociedad noches. española, Gabriela lo que- Camuñas, muy buenas noches a todos. Y a ustedes que están ahí. Mañana, Gato de Usares. Y el lunes, recuerden, programa especial, la historia del PSOE. Hablando de todo un poco. Ya verá usted. Mañana se lo contamos.